Muchas gracias por la invitación de la dirección del colegio para dar esta charla y bueno, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, vamos a empezar en primero solo dos nociones sobre las patologías del color del diente, que ya sabéis se dividen en tinciones cuando afectan a las estructuras del esmalte, esmalte y dentina, y después coloraciones, que son los depósitos sobre la superficie dental. Las tetraciclinas, que son las más comunes y más frecuentes que vemos, como veis aquí, con distinto grado de afectación. La causa es la ingesta de este antibiótico entre el tercer mes de embarazo. Venga. La afectación se produce durante la odontogénesis y afecta, como dije antes, al esmalte y a la dentina, y la causa es el consumo de este antibiótico en el segundo trimestre de embarazo y hasta los 8 años de vida. Hay otro, generalmente en coloraciones que pudiéramos considerar graves, ya hay afectación del esmalte y unas ligeras amelogénesis. Esta coloración se produce por una quelación entre el calcio y las moléculas del antibiótico, y también mancha los huesos. Afecta tanto la dentición primaria como definitiva. Aparte de esto, que es una tinción preeruptiva, es decir, que se forma durante la odontogénesis, hay un antibiótico que se llama, un derivado sintético de estos, que es la aminociclina, que se usa para el tratamiento del acné juvenil. Entonces ya no sería una tinción preeruptiva, sino poseruptiva, que provoca unas manchas negras en los dientes, pero que no son tan acusadas como estas que estamos viendo aquí. Entonces, las tinciones poseruptivas, que generalmente, lógicamente, solo afectan a un diente, podemos tener casos como la calcificación pulpar, provocada por la obliteración de los túbulos y aumento de la dentina terciaria, hemorragias pulpares, necrosis pulpares, la amalgama, que produce una tinción muy severa, la caries dental es una tinción, y aquí vemos, por ejemplo, una tinción provocada por restos de cementos de endodoncia dentro de la cámara pulpar. En contraposición a las tinciones, están las coloraciones, que no están afectados los tejidos duros del diente, sino que son depósitos de sustancias cromógenas sobre la superficie del esmalte. Lógicamente, se depositan antes en zonas de poca autoclisis, como zonas interproximales, y sobre todo también en la parte lingual de los incisivos inferiores, porque están provocadas, ya sabemos todo, la clorexidina, tabaco, té, los taninos del vino, y revisando la literatura, pues dicen también que las moras, la Coca-Cola, las naranjas, las zanahorias, bueno, pero principalmente ya sabemos todos que es el tabaco, el té y el vino. Entonces, las coloraciones, las tinciones, si se puede, se blanquean. Estas coloraciones, lo que quiero dejar claro es que se limpian. No, y una cosa que también quiero incidir es que, por ejemplo, estas coloraciones se deben limpiar, se deben eliminar con chorros, copas o cepillos, porque si lo hacemos con estos aparatos, los aparatos de ultrasonido, si las eliminamos, creamos microsurcos en el esmalte, un sitio ideal para que se vuelvan a teñir posteriormente. O sea, creamos unos surcos, unas rayaduras de esmalte, y si después, que no sería conveniente, volvemos a pasar el chorro de bicarbonato, bueno, desgastamos mucho el esmalte. Pero insisto, estos depósitos de sustancias cromógenas sobre la superficie del esmalte se deben eliminar de forma muy conservadora y nunca con estos instrumentales que están indicados para eliminar la placa bacteriana calcificada, pero nunca las manchas. Porque alguna vez, a mí me pasó, muchos pacientes os comentan que después de que me hizo una limpieza, los dientes se me manchan antes. Y es provocado por eso, para las rayaduras que provocamos en el esmalte, que ahí favorecemos el depósito de las sustancias cromógenas. ¿De acuerdo? Bueno, la clasificación de los dientes, pues eso, dientes vitales, donde blanqueamos arcadas, superior e inferior, y el blanqueamiento de dientes no vitales, donde tratamos dientes de forma individual, dientes con patologías, bueno, que están provocadas por la endodoncia, necrosis pulpar o cualquier otra. Los blanqueamientos también, tanto sean de piezas vitales como de piezas endodonciadas, pueden ser en clínica, ambulatorio o de manera combinada. O sea,
El paciente va a la clínica, se le hace el tratamiento y después sigue de forma ambulatoria. Aunque aquí lo veis para piezas vitales, también es la misma técnica clínica. Los principios activos de blanqueamiento son los mismos. Ya sabéis, el principio activo es el peróxido de hidrógeno a distintas concentraciones, porque el peróxido de carbamida ya sabéis que se desdobla en urea y el peróxido de hidrógeno. Lo que blanquea siempre es el peróxido de hidrógeno. Vale, pero lo que sí os quiero decir que actualmente, perdonad por las fotografías, pero es culpa del proyector, nosotros no vamos a blanquear patologías de los dientes, patologías de color del diente. Vamos a blanquear dientes con una coloración normal que actualmente por demanda la población, la gente, sobre todo los jóvenes, demandan dientes más blancos. O sea, se ha convertido en un tratamiento puramente estético. Todo el mundo demanda, le gustaría tener los dientes más blancos. Todos, yo creo que sin excepción. Bien, entonces comenzamos con el tratamiento más utilizado y os puedo decir yo el más efectivo, que es el blanqueamiento vital ambulatorio, lo que se llama at-home bleaching, descrito por Highwood a finales de los años 80, que le empezaron a llamar blanqueamiento vital nocturno porque las férulas indicaban que se utilizaran toda la noche. Entonces esto sencillamente consiste en que le hacemos unas férulas a medida para el paciente, le damos unos productos de blanqueamiento y el paciente en casa se los utiliza un tiempo determinado que consideremos nosotros más adecuado y en 2 o 3 semanas está más que comprobado que produce un claramiento marcado de los dientes. Es el blanqueamiento vital nocturno. ¿Qué contraindicaciones puede tener este blanqueamiento? Yo considero que no tiene ninguna contraindicación. Puede tener contraindicaciones pasajeras. Por ejemplo, haciendo una revisión de la literatura y hablando de las posibles contraindicaciones que pueda tener, aquí vemos enfermedad sistémica, personas con tratamiento médico. Bueno, se supone que son enfermedades sistémicas graves porque una persona que está tomando cualquier tipo de medicación, un ansiolítico, algo para el colesterol, un tratamiento para la hipertensión, puede hacerse tranquilamente un blanqueamiento. No hay ningún problema. El peróxido de hidrógeno, que se sepa, no altera la función de ningún órgano. Otra contraindicación, que son mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, eso es una contraindicación que se ha puesto por seguridad, porque no se saben los posibles efectos que puedan tener, ¿no? Pero solo es por seguridad. Después, las alteraciones de la mucosa bucal, lógicamente aquí es muy difícil colocar una férula de blanqueamiento. Este paciente, antes de hacer un blanqueamiento, necesita otro tipo de tratamiento. Y bueno, las aftas es una contraindicación transitoria, porque si los geles de blanqueamiento que están a base de peróxido de hidrógeno y peróxido de carbamida, que son a grandes concentraciones ligeramente irritantes de la mucosa, le vamos a provocar bastante dolor. Lógicamente, patología periapical, ¿no? La ortodoncia, bueno, pues sí, es lógico que un paciente que tenga braques es muy difícil colocar una férula. Bueno, pero la ortodoncia quería deciros una cosa. Los geles de blanqueamiento, antes de ser geles de blanqueamiento, fueron geles antisépticos, porque es agua oxigenada. Antes fueron geles antisépticos. El origen, aunque el blanqueamiento lo escribió Highwood, el origen, por ejemplo, fue un ortodoncista a finales de los años 70 en Estados Unidos, que al sacarle los brackets al paciente vio que tenía bastante inflamación gingival y con los mantenedores de ortodoncia le puso en aquella época un colutorio que había en los supermercados que era peroxigla y el oxigel, que tenía oxígeno. Entonces comprobó que además de mejorar la salud gingival, los dientes blanqueaban. Y esto también pasó, estos fueron el inicio del blanqueamiento, digamos que fue casi por casualidad. Esto también pasó con un periodoncista que después de hacer los raspajes y alisados, él creyó que para volver a evitar la contaminación bacteriana le ponía unas férulas con esos mismos colutorios que os dije antes. ¿Vale? Entonces, ¿por qué son contraindicaciones abrasiones cervicales, oclusales, incisarias o las caries activas? Bueno, la caries activa, lógicamente, hay que restaurarla. Pero este tipo de patologías, que el paciente puede tenerlas pero generalmente ya tiene sensibilidad. Lo que pasa es que estas patologías, si le colocamos un gel blanqueante, la sensibilidad se la vamos a multiplicar por 5. El efecto secundario de un blanqueamiento es la sensibilidad dental, que dependiendo de las personas
lo puede aumentar mucho o menos. Entonces, esto se considera contraindicación porque antes debía tratarse, porque cuando habéis visto, por ejemplo, estas abrasiones oclusales y le pasáis por aquí la sonda, el paciente, verdad que tiene mucha sensibilidad, solo con tocarle con la sonda. Las abracciones, que cada vez son más frecuentes, ya sabéis que esto puede considerarse la lesión dental del futuro, porque cada vez los dientes están más tiempo en boca, entonces empiezan a flaquear por el cuello del diente, aunque no se sabe exactamente el origen, si es por fuerzas oclusales, si es una combinación de abrasión, abracción y otras cosas. Pero esta es la lesión dental del futuro. En las personas mayores es muy frecuente verlo en premolares superiores y en molares también. Entonces, el tratamiento, antes de hacer esto, es una posible contraindicación porque le vamos a aumentar muchísimo la sensibilidad. Entonces, tendremos que tratar tantas lesiones. Yo creo que la forma más efectiva es restaurándolas. Y en estas zonas, bueno, si la sensibilidad es muy grande, yo les digo una cosa, puede tratarse con un periodoncia tapando con la encía esto, pero yo les hago una cosa, yo les fabrico las férulas de blancamiento y les digo, antes de hacerte el blancamiento tú te pones las férulas, pero en vez de con el gel blanqueante vas a utilizar un gel desensibilizante a base de nitrato potásico y flúor, y así lo vas a tener 2 o 3 semanas y con eso la sensibilidad mejora bastante. ¿Vale? No son contraindicaciones bruxómanos y fumadores. Pongo lo de fumadores porque a principios de los años 2000 aparecieron algunos artículos que comentaban que la combinación de la nicotina y todas las sustancias que tiene el tabaco con la liberación de oxígeno dentro de la mucosa podría favorecer la aparición de cáncer oral. Pero esto se demostró posteriormente que no era verdad. ¿De acuerdo? Entonces, tengo un paciente ya para hacerle un blanqueamiento. ¿Qué le hago? Si es necesario, primero le hago una limpieza. Insisto, con esto quito las manchas y con esto quito la placa dentaria calcificada. ¿Ves? Cepillos o copas. Hacerle la limpieza me da a mí mucha información sobre el grado de sensibilidad que tiene el paciente. Si esa sensibilidad es localizada, si no tiene sensibilidad, si es generalizada. Esto lo podemos complementar pues, con unas preguntas como si se tiene que lavar la boca con agua templada, si es capaz de tomar un helado, si es capaz de meterse un cubito de hielo en la boca, porque, insisto, el único efecto secundario que hay en el blanqueamiento es aumenta la sensibilidad. Es un aumento pasajero que remite en todos los casos y nunca llega a tener afectación pulpar. ¿Vale? Entonces, otra de las cosas que hacemos cuando hacemos un blanqueamiento es la toma de color. Nosotros queremos evaluar, aunque no vamos a hacer ningún estudio científico, queremos evaluar más o menos el grado de aclaramiento que vamos a conseguir. Entonces, hay métodos subjetivos que es con la Vita, por ejemplo con la Vita. Esta es la guía que está en todas las clínicas, ¿no? Yo creo que es una guía muy limitada porque tiene más de 60 años y se creó para restauraciones cerámicas. Entonces, lo que hacemos para tomar el color, nos recomiendan, pero bueno, aunque es una guía muy limitada, se sigue utilizando mucho en estudios de blanqueamiento y estudios comparativos. ¿Qué hay que hacer primero? Nos dicen que la ordenemos por orden de luminosidad, desde el más claro hasta el más oscuro. ¿Veis? B1, A1, A2 y el más oscuro creo que es el C4, ¿no? Entonces, porque un diente cuando blanquea no pasa de la 3 a la 2, a la 1 y después al B1, no. Va perdiendo, se va volviendo más claro, pierde intensidad cromática, se va volviendo más pálido y otros cambios de color que veremos después. Entonces, tomamos el color. Es que el color en un blanqueamiento no es tomar el color un día, hay que tomarlo de forma progresiva para ver el progreso del blanqueamiento, si está siendo efectivo o tenemos que hacer alguna modificación. Bueno, pues tomamos el color. Yo en la clínica, aunque utilizo colorímetros y a veces también utilizo estas guías, yo lo recomiendo que lo toméis vosotros y lo toméis la auxiliar y cada uno la apunta en un papel y después se comparan y generalmente nunca coinciden porque ya sabéis que la toma de color en una clínica influye en muchos factores, luz ambiente, cómo va a vestir la persona, hora del día, incluso hablando de lo de la toma de color, el otro día leí que influye incluso la posición del paciente. Es un método muy subjetivo de tomar el color. Muy subjetivo. Pero bueno, aquí no estamos haciendo ningún estudio y nos puede dar una orientación. Entonces, lo que se hace, cuando veáis ahí que blanqueó 2, 3 tonos,
pues se le dice, si tenía una 3, por ejemplo, la 3 está aquí, no, y pasa una 2, se va contando el número, pues se dice, ablancaste 7 tonos, que eso también queda muy bien. Vale. Bueno, después están las fotografías. Las fotografías, aunque creéis que da mucha información, por ejemplo, mirar, las fotos que están en esta pantalla, las fotos que están en esta pantalla son diferentes. Yo si hago una foto de una arcada con una cámara de fotos, hago con otra cámara de fotos a esa misma arcada, los colores van a ser siempre diferentes. Yo veo una presentación en un monitor, cambio la presentación de otro monitor y los colores del diente, que son muy tenues y muy parecidos, son diferentes. Entonces, para tener más información, cuando se hagan fotos, siempre con la guía de color delante. Siempre con la guía de color delante. Por ejemplo, inicial a los 21 días, pues sí, se puede observar el cambio de color. Con cualquier guía, puede ser la guía Vita, la 3ds Master. Ahora hay guías específicas para blanqueamiento, que son más claras, que perdiendo intensidad de color y se hacen más blancas, ¿no? Pero la verdad también hay que decir que influye, nos da poca orientación por ejemplo, poner el color que creemos que está en ese momento en el diente, ¿no? Es mejor siempre hacer las fotos desde el principio hasta el final con la misma guía y lógicamente utilizando la misma velocidad de obturación, la misma apertura de diafragma, la misma intensidad de flash, porque incluso con una misma cámara, si cambiamos alguno de estos parámetros, el color queda completamente diferente. Y es más, a veces, cuando hacemos fotografías en formato estándar, el diente aparece de un color después de blanqueado y la encía también aparece de un color más claro. Hace una composición la cámara, entonces, cuando se hacen estudios, bueno, aquí no las pongo porque ocupa mucho, se hacen fotos en formato RAW. Pero bueno, siempre si se hacen fotos, con la guía de color delante, ¿vale? Y después están los colorímetros. A mí lo que me gusta del colorímetro es que el color me lo da con un número. Es un espacio celular, bueno, me da un número, no, me da varios números. A mí no me interesa, por ejemplo, sí que me dé el color que tiene en ese momento. A mí me interesan unos números, por ejemplo, que es la L, que me dice que la L, por ejemplo, es un parámetro que de 0 es negro y 100 es blanco. Entonces yo si un día el diente tiene sobre un 79-80 de luminosidad y al próximo día me tiene un 84, yo ese diente sé que está blanqueando, ¿no? Hay estos colorímetros que, bueno, yo lo que hago también siempre es hacer unos posicionadores para que el colorímetro mida el color siempre en el mismo sitio, porque vosotros sabéis que yo si mido aquí el color, lo mido aquí o lo mido aquí, el color del diente es diferente. Entonces, para tener un control objetivo del grado de blanqueamiento, tomo siempre el color en el mismo sitio. Después hay estos colorímetros que a mí no me gustan, que hacen un mapeo digital del diente y te ponen los colores que hay, pero bueno, al final todos son colorímetros que miden la L, que es la luminosidad de 0 a 100, la C, que es la intensidad cromática. Un diente cuando blanquea, si es amarillo, sigue siendo amarillo, pero amarillo mucho más pálido, mucho más tenue, Y después, por ejemplo, está la H, que es el hue o valor, que te dice el color del diente. Aparte de que es más claro y tiene menos intensidad cromática, el diente se vuelve, el color del diente huye del rojo y el amarillo y se vuelve más verde y más azul. ¿Vale? Bueno, pero estas cosas digo yo porque para explicaros, por ejemplo, cómo blanquea un diente. Pero es el método más objetivo. En las publicaciones de blanqueamientos no ponen ni una foto, solo ponen datos del colorímetro. Es objetivo porque a mí no me importa que me diga este diente tiene este color. Yo quiero saber que me diga un parámetro, sea cual sea, pero que ese parámetro sea real cuando cambie y me dice ha aumentado 3, 5 unidades. Entonces tengo un control absoluto sobre el blanqueamiento, control absoluto no, para saber si el blanqueamiento va bien, cuándo acaba de blanquear el diente, y es que esto hacerlo con guías es muy subjetivo. Además, la experiencia me dice que cuando vosotros vais a hacer un blanqueamiento y tomáis el color, ¿qué es lo que pasa lo primero? Cuando tomáis el color, inconscientemente tendéis a ver el diente más oscuro, porque sabéis que le vais a hacer un blanqueamiento. E inconscientemente, cuando acaba el blanqueamiento, tendéis a verlo mucho más claro. No es un mecanismo, digamos, objetivo. Bueno, le tomamos el color y le hacemos las férulas.
Las férulas son sencillísimas de hacer con este aparato, que os recomiendo que lo tengáis en la clínica, es relativamente barato y se le pueden dar muchos usos. Se recorta tanto, se toman unas impresiones en alginato y se recorta tanto la arcada superior como la inferior en forma de herradura. ¿Para qué? Para que este aparato, que lo único que hace es, lo ponéis aquí entre estos dos cuadros de metal, la plancha, la subís, y aquí tiene una resistencia, y la plancha, que tiene que ser ni más ni menos de 1 milímetro de espesor, la llamada Munguar, que es la flexible, la que es como una goma, no uséis otra, ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 0,5, ni el coping, ni nada. La colocamos aquí, entonces la plancha se empieza a poner como una hemisfera, el modelo lo dejamos aquí, esto está arriba, bajamos y le damos un botón que hace, un botón que tiene un ventilador en sentido inverso y hace una succión. Lo hemos recortado en forma de herradura para que quede completamente adaptado por la zona vestibular y también por la zona lingual. Es facilísimo y estas planchas después son facilísimas de sacar del modelo y después se recortan. Ya sabéis que muchas veces cuando se hace un blanqueamiento se hacen reservorios, que es con una resina líquida, se coloca sobre la superficie vestibular y entonces las férulas tendrán un espacio más grande para que quepa más gel, ¿no? Esto, por los pocos estudios que hay, dicen que no es efectivo y da más trabajo y no es efectivo. Entonces yo las férulas las hago así de forma normal, ¿lo veis? Muy sencillo de hacerlas, ¿eh? Tenéis este aparato, lo colocáis, lo calentáis, se vuelve blando, lo bajáis, aquí abajo queda el modelo y le dais al ventilador y hace una succión. Entonces la plancha queda completamente y muy bien adaptada al modelo. ¿Cómo recortamos las férulas? Tradicionalmente las férulas se dice que se recorten a 1 milímetro por encima del margen gengival, salvando las papilas interdentarias. Y yo la mayoría de las férulas las hago así, en plan bruto, porque tiene su explicación. Cuando un paciente dice que quiere un blanqueamiento, y os dice, bueno, yo quiero un color más o menos claro, pero no quiero una sonrisa de esas de anuncio de pasta de dientes, tal y cual. Pero cuando empiezan a blanquear, todo el mundo después no le parece suficientemente blanco. A mucha gente el B1 nos pregunta, ¿podemos blanquear más? ¿Podemos blanquear más? La gente quiere, cuando se hace un blanqueamiento, quieren los dientes blanco, pero blanco pared, ¿eh? Y no los quieren naturales, los quieren blanco tiza, no los quieren naturales. Vale, entonces, ¿por qué hago yo esto? Por la siguiente razón. Cuando hacemos un blanqueamiento, la contaminación por la saliva del gel de blanqueamiento, lógicamente, empieza en el cuello de los dientes. Entonces, siempre blanquea más la zona media y no el cuello de los dientes, sobre todo en la zona inferior, que están las glándulas sublinguales, y la contaminación por saliva es mucho más grande. En cambio, si utilizamos el otro tipo de férulas, como veis aquí, que a veces siempre utilizo este tipo de férulas con concentraciones bajas, que como veremos después, blanquean lo mismo que las concentraciones altas, completamente lo mismo, logramos un color más uniforme en el blanqueamiento. Aunque en estas fotos no se ven bien, bueno, podéis ver los monitores que logramos un color más uniforme y en cualquier tipo de blanqueamiento, la zona del cuello, que es la más difícil de tratar, pues bueno, mejoramos el aspecto en toda la altura del diente. Entonces, si queréis hacer este tipo de férulas, que es mucho más fácil de realizarlas, pero siempre en concentraciones bajas, porque si utilizáis, por ejemplo, un 10% de peróxido de hidrógeno o un 22% de peróxido de carbamida, le blanqueáis el diente y le blanqueáis la encía, porque ya sabéis que estos geles son irritantes, es peróxido de hidrógeno. De acuerdo, ¿cuáles son los principios activos en el blanqueamiento vital ambulatorio? Solo hay un principio activo, que es el peróxido de hidrógeno. Solo hay un principio activo. Lo que pasa es que los envases nos ponen peróxido de carbamida o peróxido de hidrógeno. El peróxido de carbamida, el 10% de peróxido de carbamida es un 3,5 de peróxido de hidrógeno. No, y así con esta tabla, que es 3,5, corresponde a un 10, un 6 a un 17, un 7,5 de peróxido de hidrógeno, un 20 a un 22. Y esto ya hay suficiente bibliografía que afirma que el efecto de este blanqueante es igual a este, el de este es igual a este, el de este es igual a este, todos son iguales. Es una composición, lo que pasa que decís, ¿sí por qué peróxido de carbamida? Porque en Estados Unidos se empezó a utilizar el peróxido de carbamida porque pensaban que era un producto más estable dentro de la boca cuando se colocaban las férulas, pero ahora ya se ha visto que no. Entonces,
cuando veáis que utilizáis peróxido de hidrógeno, peróxido de carbamida, apuntar esta equivalencia, que es muy sencilla. ¿Vale? O sea, blanquea exactamente lo mismo. Un 3% de peróxido de hidrógeno con un 10% de peróxido de carbamida. Y el principio activo, recordar, es peróxido de hidrógeno. Lo único que blanquea es el peróxido de hidrógeno. Ni peróxido de carbamida, ni excipientes, ni nada. Entonces, al paciente le damos, bueno, las jeringas de blancamiento están compuestas por el principio activo y tienen unos aditamentos como puede ser glicerina, carbopol, que no es más que un espesante. Y algunos, por ejemplo, como este, le incorporan flúor, otros saborizantes o nitrato potásico, porque, insisto, el efecto secundario más común en los blancamientos es el aumento de la sensibilidad, que siempre es pasajera, pero algunas veces puede ser ligeramente acusada. Entonces le vamos a dar las instrucciones al paciente, generalmente por escrito, qué tienen que hacer. Límpiese los dientes más a fondo posible, enjuáguese la boca, aplique sobre la cubeta depositando sobre las zonas más profundas. ¿Qué os digo? Que lo coloquen sobre los bordes incisales o caras oclusales. Y muy poca cantidad, porque le decís que están hechas a su medida y entonces la cantidad que tienen que utilizar es muy pequeña. Y esto sobre todo insistís en ello para que a la próxima semana que os vengan os pidan otro kit de blancamiento porque dicen que ya lo gastaron. O lo gastaron o lo reservaron para un amigo. Pero no, hay que insistir en esto, que cuanto más gel nos va a blanquear más. Lo único que vamos a conseguir es que si echa mucho gel sobresalga fuera de la cubeta y pique ligeramente la mucosa, y pique ligeramente la garganta, cosa que no tiene mayor importancia. Colóquese la cubeta, las primeras veces es conveniente que lo haga durante un espejo, el gel que rebose por encima escúpelo. Cuando termine la aplicación, lavar bien las cubetas con agua fría, nunca caliente, porque recordar que es un material termoplástico y con el calor se deforma. Siempre lavarlas con agua fría y mantener el producto en la nevera. Pero esto de mantener el producto en la nevera también le podemos decir a los pacientes, sáquelo de la nevera y téngalo un poquito a temperatura ambiente, porque si lo saca directamente de la nevera, que está frío, y se lo coloca, posiblemente tenga mayor sensibilidad. Vale, entonces se le explica muy claramente que durante el tratamiento es normal que puedan aparecer sensibilidades en los dientes. Esto depende mucho del paciente, van a ser más acusadas en los incisivos inferiores, pero siempre se le dicen que remiten. No hay casos que digan que esas sensibilidades por un blancamiento han quedado de forma permanente. No están descritos ni están descritos alteraciones pulpares, nunca. Vale, y a veces hay irritación gingival. Y esa irritación gingival, si existe, al paciente cuando venga a los controles, lo único que tenemos que hacerle que es recortarle la cubeta en ese sitio que haya tenido una irritación gingival con una tijera. Nada más, no hay que hacer más que eso. La irritación gingival sí está en relación directa con la concentración del principio activo y posiblemente la sensibilidad también esté en relación directa con la concentración del principio activo. ¿Vale? Entonces, las preguntas que nos suelen hacer es, ¿qué tengo que hacer? El paciente le decimos, usted de forma metódica todos los días póngase las cubetas el tiempo que le he indicado. ¿Cuántas semanas de tratamiento? Esto es muy importante, porque los estudios lo suelen reducir a 14 días, ¿no? Suelen ser 14 días, lo recomiendan 14 días. Pero bueno, con todos los blancamientos que he hecho, mi opinión personal, que no es ciencia, la experiencia no es ciencia, la primera semana blanquea, la segunda semana es la que más blanquea, la tercera semana suele blanquear y la cuarta semana a veces blanquea. Yo paro el blancamiento cuando con el colorímetro estoy tomando y veo que ha parado de blanquear. Ahí paro el blancamiento. Pero esto nunca ocurre a las 2 semanas, sino ocurre a la tercera o a la cuarta semana. ¿Vale? Entonces, nosotros intentamos buscar que el blanqueamiento sea el mayor posible. La gente dice, bueno, sí, que me quede bien, pero exigen un color B1 más claro que el B1. Es lo que quieren. ¿Qué color me va a quedar? Pues se le dice claramente, yo no lo sé el color que le va a quedar. Le digo que, bueno,
puedo decirle que aquello que habíamos dicho, 3 o 4 tonos va a manejar, pero como ellos no tienen 3 o 4 tonos, le ponemos la guía delante y le dices, yo voy a intentar, y hay posibilidades de que le quede un color B1 o más claro que un B1 cuando no hay patología normal del diente, patología de la coloración. Yo le puedo decir que le va a quedar un B1 o más claro que un B1, pero no se lo puedo asegurar. Yo eso no se lo puedo asegurar. Y tampoco sé cuánto tiempo voy a tardar en conseguir eso. Porque muchas veces yo estoy haciendo un blanqueamiento y de repente llega a la 1 y que no tira más de la 1. O sea, un 70 y tantos % de L, que le llega a 100 para llegar a blanco, pero al blanco nuclear nunca vamos a llegar. Al número 100 no. A lo más que llegué fue un 90 y tantos, que ya es un color blanco, pero blancamente exagerado. Vale. Me preguntan, ¿qué hago si me duelen mucho los dientes? Esto es muy importante. La primera medida que les digo es, si yo a usted le he recomendado que lo utilice 1 hora al día, pasa a utilizarlo media hora, no le pasa nada. Que podemos tardar más tiempo en hacer el blancamiento, pero el color final va a ser lo mismo. Otra medida es que tengo mucha sensibilidad. Como dijo un paciente que le metí mucha caña, me dijo, mire, me da la impresión de que tengo los dientes clavados en cubitos de hielo. Bueno, entonces esta gente, ¿qué hay que hacerle? Pues le dices, bueno, descanse un par de días si quiere. Si la sensibilidad es localizada en un sitio, hay que nos eche el gel de blanqueamiento. Si es generalizada, disminuir el tiempo de aplicación. Y otras cosas que podemos hacer es disminuir el tiempo, bajarle la concentración. Si estaba utilizando un 20% de peróxido de carbamida, bajárselo a un 10%. Porque parece ser, como os digo, que la sensibilidad y no el grado de blanqueamiento está en relación con la concentración del principio activo. Vale. Esto generalmente se puede solucionar. Y si no me blanquean los dientes, ¿qué pasa? A la primera semana, con fotografías o con el colorímetro, esto no blanqueó nada. ¿Qué pasa aquí? No me blanqueó nada. Esto me pasó a mí alguna vez. Entonces, pues empezáis a suponer, hostia, es que a lo mejor el esmalte es que no es nada permeable a las moléculas del peróxido de hidrógeno, no es nada permeable, o el paciente no se lo puso, pero crees que el paciente sí tiene. Entonces, una de las que además que vi es que los fabricantes, no tiene por qué ser esto, en los geles de blanqueamiento ponen una concentración mayor de la que está en las etiquetas. Ponen ya una concentración mayor. Por ejemplo, un 10% de peróxido de carbamida a lo mejor tiene un 12 o 13%. Un 7,5% de peróxido de hidrógeno a veces llega al 9%. ¿Por qué? Ya sabéis que el peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, que es en gel, agua oxigenada en gel, se degrada con el calor, la luz. Esto, por ejemplo, lo fabrican en Australia. Otro muy utilizado en Estados Unidos. Entonces, ¿qué os dice? Desde la fabricación hasta que está en clínica, ¿qué pudo haber pasado? Que un muelle, un contenedor se estuvo recociendo allí, por ejemplo, durante 3 semanas. Pero no podemos saber. La única información que me da a mí es, pero como son bajas concentraciones, ponerlo en la lengua, meterlo en la boca y ver si noto ligero picor. Pero lo que podéis hacer mejor es cambiar, protestarle al delegado y cambiar de lote, no que os dé otro de ese lote, cambiar de lote. Esto puede pasar, porque ya sabéis, se debe guardar en nevera, aunque yo he comprado últimamente unos blanqueamientos que en el envase no hace ninguna consideración sobre la temperatura que tiene que estar guardada. No le da importancia a eso. Pero siempre se recomendó entre 6 y 8 grados. Insisto, cuando se vaya a colocar la férula, decirle que no lo saque directamente de la nevera y se lo coloque porque le puede molestar. ¿Vale? Entonces, el blanqueamiento ambulatorio se empezó a llamar blanqueamiento vital nocturno. ¿Cuánto tiempo de aplicación? Las 8 horas que mandaba el blanqueamiento vital nocturno, pues 1 hora. Este estudio comparó todo el tiempo y dijo que es lo mismo aplicarlo 1 hora que 8 horas. La única diferencia es que el que se aplicaba 8 horas, en la primera semana blanqueaba más, pero en la última semana del tratamiento el color adquirido era el mismo. O sea, tanto da 1 hora como 8 horas. ¿Yo a quién le digo que esté 8 horas? Pues la gente fumadora compulsiva que no puede estar quieta, le digo, mira, tú antes de dormir te cepillas los dientes y ya ves cuando te quedas dormidos, coloques ese gel, te colocas las férulas y te pones a dormir. Son férulas muy finas que no molestan para nada. ¿De acuerdo?
Otro estudio que dijo, mira, el 7,5% con 20%, que es son unas de peróxido de carbamida y 7,5% de peróxido de hidrógeno, que son equivalentes, blanqueó lo mismo utilizarlo 30 minutos 2 veces al día que 4 horas al día. Blanqueó lo mismo. Entonces, ¿qué estamos ya viendo? Que lo que blanquea son las concentraciones, blanquea lo mismo, las concentraciones bajas que altas y con un tiempo de aplicación pequeño. Blanquea lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, mirad, por ejemplo, de peróxido de carbamida, hace años empezó el 10, pero el mercado continuamente empezó a sacar concentraciones más altas pensando que cuanto más concentración el blanqueamiento, que es lo que demanda la gente, sea más rápido. Entonces, la concentración más alta para blanqueamiento ambulatorio era el 45% de peróxido de carbamida, que esto se llamaba blanqueamiento en la sala de espera, porque un 45% es casi un 15% de peróxido de hidrógeno y eso es ligeramente cáustico. Es blanqueamiento en sala de espera. ¿Y qué quería decir esto? Bueno, tú vienes a la consulta, te coloco el gel, te tengo controlado porque si tienes mucha sensibilidad a una irritación de la encía, en tal caso te aspiro, te estás 45 minutos en la sala de espera y te vas. Yo lo considero absurdo, por lo siguiente, por lo que vamos a ver ahora, ¿no es? Hay multitud de presentaciones, o sea, antes era 10, el 16, que es posiblemente pero empezaron con 22, 30, 35 y 45 ya. 45 entonces no se atrevieron a llamarlo blanqueamiento ambulatorio y dijeron, no, blanqueamiento en sala de espera, que no es un blanqueamiento clínico, pero estaréis sentadiño para que así no me ocupes tiempo en clínica. Bueno, pero con los tiempos que corren, el tiempo en clínica, a lo mejor ya es relativo, ¿no? Vale, mirar. Entonces, los geles, los estudios comparativos que hay de geles. El 10% en un estudio dice que blanquea lo mismo que un 16% de peróxido de carbamida. O sea, en condiciones muy estudiadas. Un tipo de paciente a veces hace la hemiarcada. Una hemiarcada se blanquea con una concentración y otra hemiarcada con otra concentración. Blanquea lo mismo. Lo que es casualidad es que todos los productos en comparación blanquean lo mismo. Si el 10 blanquea el 16 y el 10 el 17, pues el 10 blanquea lo mismo que el 17. Y si nos ajustamos más el 17, bueno, casi el 20. Entonces, ¿qué conclusión llegamos a esto? Que todo blanquea lo mismo. Y entonces supongo yo que es la matriz del esmalte no es capaz de asimilar tanto el peróxido de hidrógeno y todo blanquea igual. La concentración pequeña como la concentración grande. Con la única diferencia, lo que explican en estas publicaciones es que la concentración grande a lo mejor acelera el blanqueamiento en la primera y segunda semana, pero si llegáis a la cuarta semana, el resultado es casi el mismo. Bueno, es que yo intento daros las ideas de lo que llaman ahora la odontología basada en la evidencia, odontología basada en pruebas, ¿no? Porque, insisto, la experiencia que pueda tener uno no es ciencia. Y en la evidencia, la opinión del enterado sobre una escala de 10 está en 9, o sea que no vale para nada. Primero están los metaanálisis y así sucesivamente, como iremos viendo, ¿vale? O sea, una persona que diga, yo hago esto en mi clínica y me va muy bien, eso no es ciencia, ni es evidencia, ni es nada. ¿De acuerdo? Una cosa que os quiero decir, que esto fue un estudio que hicieron aquí en el Instituto de Cerámica, que el comportamiento a lo largo del in vivo en las cubetas del peróxido de carbamida y el peróxido de hidrógeno es muy similar. A los 75 minutos tenemos un principio activo casi del 40%. Y otra cosa muy importante, los caninos son más oscuros, pero el tramo que blanquean es mucho mayor que el de los incisivos. Los caninos blanquean mucho más, porque cuando más oscuro sea un diente, más va a blanquear, eso está más que demostrado. Si empezamos a hacer un blanqueamiento de un C4, no llegará a un B1. Pero el rango que va a blanquear va a ser mucho mayor que un paciente que tiene un A1 o un A2. A lo mejor no llega, el de A1 y A2 llega al B1, pero el rango que blanquea, cuanto más oscuros sean los dientes, aquí lo veis, por ejemplo, fijaros, mirad, esto es una escala de Shade-Tafts, el B1 está aquí. Bueno, pues estos empezarían sobre el A3. Pero fijaros, el rango de aclaramiento de los caninos, aunque nunca llegan al color de los incisivos, es mucho mayor. Yo ya lo vi, lo aprecié muchas veces, que cuanto más oscuro es un diente, más va a blanquear. ¿De acuerdo? Entonces, por lo que nos cuenta la, odontología basada en la evidencia, antes, hasta principios del año 2000, incluso 2003, 2005,
nos decían que el grado de blanqueamiento depende de la concentración de principio activo y del tiempo en que esté en contacto con los dientes. Cuantas más horas se usen las cubetas, más acelerará el blanqueamiento. Pues con la información que tenemos hoy en día de las publicaciones, esto lo podríamos traducir por lo siguiente. El grado de sensibilidad depende de la concentración de principio activo y del tiempo que esté en contacto con los dientes. Cuanto más horas se usen las cubetas, más sensibilidad tendremos. Entonces, un protocolo normal, peróxido de carbamida al 10%, dosis muy bajas, 1 hora al día. Y con este protocolo, pues un paciente con un A3 es muy fácil llegar a un B1, sin ningún problema, si no tiene hábitos. Es muy fácil llegar a un A1. El protocolo estándar que se hace ahora es peróxido de carbamida al 10%, 1 hora al día. Y funciona. Aquí blanquea todo, blanquea el 10, el 16, el 22, lo que pasa que hay sensibilidades. Pero blanquea absolutamente todo. Todos estos productos blanquean, si están en buen estado. Todos blanquean sin lugar a dudas. Cualquier marca, la más barata, la más cara, todos blanquean. Porque es que es eso, es peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, con una glicerina, un carbopol, que es un espesante, que no es más, no hay más invento. Aquí no hay más invento que ese. Vale, entonces vamos a explicar un poquito qué pasa cuando blanqueamos un diente. Perdón, que me pasé de la raya. Dios, lo siento. ¿Qué pasa cuando blanqueamos un diente, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este es el colorímetro que uso yo y nos da estos datos. L, que es 0, negro, 100 blanco, C, que es la intensidad cromática. ¿Veis aquí? Que aquí es rojo intenso y aquí rojo pálido. Verde intenso, verde pálido. Q es el valor, que sería un ángulo a todo alrededor de estos que nos dice específicamente el color, que es el valor. Y después los parámetros A y B, que son estos. Bueno, esto no nos importa, solo para deciros. Un diente cuando blanquea, ¿qué pasa? Pierde intensidad cromática. ¿Lo veis aquí? Tiene un amarillo más o menos intenso y se hace un amarillo más pálido. Esa es una de las cosas que hace el blanqueamiento. Es decir, el blanqueamiento no va de A3, A2, A1, B1, no. Se vuelve es menos intenso el color y después que sí, como veis aquí, si pasamos la foto a blanco y negro, aunque en este monitor, en este proyector poco se aprecia, es más oscuro, más claro. Y otra cosa que hace, fijaros aquí, lo que os decía, el grado de claridad que coge, mucha mayor los caninos que los incisivos. Este es un estudio que estamos haciendo con varios productos de blanqueamiento. Y fijaros, el peróxido de carbamida del 10% fue el que alcanzó más nivel de claridad. Entonces, los dientes aclaran y pierden intensidad cromática. Es lo que hacen, aclaran, pierden intensidad cromática y lo que es más importante, cambian de color. ¿Pero qué cambian de color? Pues esto es el valor. Pues si un diente que está aquí sobre el valor es Q, lo que llaman ellos, un diente que está aquí cuando blanquea, ¿qué pasa? Pierde, se acerca al centro porque pierde intensidad cromática, huye del amarillo y el rojo y entonces es así y se va hacia el azul y el verde. Esto es lo que pasa al blanquear un diente. Uséis el producto que uséis. En todos pasa lo mismo. En todos pasa lo mismo. Pasa esto. Se aleja del amarillo, se acerca al verde y al azul y se vuelve menos, tiene una intensidad cromática mucho más pequeña. ¿Vale? Bueno, cuando planeamos un blanqueamiento, siempre tenéis que decir al paciente que las coronas no blanquean, por supuesto. Entonces, si lleva una corona puesta, hay que decirle o te cambias la corona o la corona va a notarse bastante. O sea, el primero, cuando se va a hacer odontología restauradora o, por ejemplo, prótesis, la prótesis siempre se deja al final. Las restauraciones, pues mira, aquí bueno, ya se está planificando cambiar. Hasta que no acabo el blanqueamiento, no cambio la prótesis fija y los empastes se nota más, aunque blanquean un poco por la difusión del gel blanqueante debajo de las obturaciones. Pero en lo que es el empaste, propiamente dicho, eso no blanquea. ¿Vale? No blanquea. Entonces, si son empastes viejos, no se cambian y se cambian al final. ¿Al final cuándo? No inmediatamente. Se cambian cuando pasen 20 días porque comentan, ya se dice que la impregnación de peróxido de hidrógeno
en la matriz del esmalte perjudica la adhesión. Y entonces es conveniente esperar 20 días a realizar la odontología adhesiva. 20, 15, 20 días. Si no, la adhesión no puede ser lo más óptima posible. Otros pacientes que dicen, yo tengo manchas blancas y si blanqueo el diente ya no se van a notar. No, se van a seguir notando y mucho, las amelogénesis. Se van a seguir notando y mucho. El caso sea que el caso, esto dice, no, mira, eso ya se lo decimos claramente. Si tienes manchas blancas, con el blanqueamiento no se te van a disimular. Te va a blanquear el diente, pero no se te va a disimular. Es una pregunta que también me hacen mucho. Entonces, cuando hacemos un blanqueamiento, primero blanqueamos y después, por ejemplo, pequeños diastemas que a las chicas sobre todo no les gusta nada, que se ve ahí un fondo oscuro, se realiza después, pasados 20 días. Control del blanqueamiento. Yo cito al paciente cada semana. Cada semana veo al paciente para evaluar el grado de aclaramiento con fotos, guías y colorímetro. Ya lo hago con las tres cosas, con fotos, guías y colorímetro. ¿Vale? Entonces sé si cuánto blanqueó, si blanqueó muy poco, ¿qué pasa? Si blanqueó muy poco, interrogas bien al paciente y se le dice, ¿pero lo usaste todos los días? Bueno, a lo mejor te dicen, no, 2 días, es que no sé qué, salí y no lo usé, no. Después, evaluamos los efectos secundarios. Se dice que tiene muchos efectos secundarios, lo que os comenté antes. Bajamos el tiempo de aplicación o bajamos la concentración del principio activo. Es lo más. Y si tiene una sensibilidad localizada en algún diente, en algún cuello de un diente, se le comenta que ahí no se aplique el gel blanqueador. Y ya está. Vale. Queremos saber la técnica del paciente. Si utiliza el blanqueamiento de forma correcta, si a las jeringuillas, porque ya lo que os dije antes, si empieza a pedir jeringuillas y jeringuillas, le decimos, no, mira, por más que te eches, no te va a blanquear más. Las férulas están hechas a tu medida, utiliza muy poco, que no se necesita más. Y el cuidado de las férulas, porque mucha gente a veces las muerde sin darse cuenta por detrás y las aplasta, sobre todo cuando falta una pieza, la férula en ese lado se estrecha mucho y después está la corona, ¿no? La gente se la coloca, no se la da tan bien y muerde y machaca esa última pieza, ¿no? Y todos te van a preguntar, ¿cuánto me va a durar el blanqueamiento? Eso lo pregunta todo el mundo, ¿cuánto va a durar el blanqueamiento? Hay pocos estudios sobre eso. Dice que a los 14 meses sí se podría repetir el blanqueamiento, es un estudio a 2 años y que dice que el 66% de los sujetos de cada grupo de tratamiento, porque utilizaron varios geles de blanqueamiento, reportaron una caída leve o moderada. O sea que el 40 y tantos %, después de 2 años, no notaron ningún cambio en el color. Mi experiencia, que no es ciencia, me dice lo siguiente. Depende mucho de la persona. Si tiene hábitos perjudiciales, tabaco, vino o café, se le pueden teñir antes, pero si no tiene una higiene correcta, el blanqueamiento, aunque depende del paciente, con un mínimo de regresión incluso puede durar 3 años o más, en gente que se cuida la boca, ¿vale? Y si ya no está aquí el de King, la mejor forma de mantener un blanqueamiento es haciéndolo de forma muy barata, que es enjuagándose con perborato sódico, que es el mejor antiséptico del mundo mundial, que es verdad. Fijaros, os reís, pero yo siempre alguna vez comenté en clase, yo tuve una población de una comunidad que eran 17 personas y tenían entre 60 y tantos y casi 80 años. Todas mujeres, todas tenían sus dientes en la boca, ninguno tenía enfermedad periodontal y todos los dientes muy blancos. El único factor que tenían todas en común es que por la mañana y por la noche se enjuagaban con perborato sódico, que libera oxígeno. Ya sabéis, los geles de blanqueamiento empezaron como antisépticos. Un efecto colateral es que blanquean. Lo que pasa es que como se le dio más importancia a eso. Pero es así, o agua oxigenada diluida. Vale, por eso a mí me gusta mucho hablar esto. Y hay pocos artículos, pero mira, la Journal of Medical Health Associations en el 2010 afirma lo siguiente: la aplicación de 10% de peróxido de carbamida en cubetas hechas a la medida puede reducir la caries y mejora la salud gengival. Y algún estudio, bueno, porque no eran revistas relevantes que no lo pude, dicen que la profundidad de sondaje mejora 1,5 milímetros. ¿Pero por qué? Es que está muy claro. El 10% de peróxido de carbamida, ¿qué es? 3% de peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada. Es que no hay otro secreto. Estamos blanqueando los dientes con agua oxigenada que le echan un poquito de gel. Es eso, y no es más. Es que aquí no se inventó nada.
Esto es así, ¿eh? Esto es así. Entonces, después de un blanqueamiento, si utilizáis para eso que llaman para el mantenimiento, que podéis tener estas cosas, pero el más barato es enjuagarse con agua oxigenada diluida o el perborato sódico, que es el mejor colutorio. No para cepillarse los dientes, que es abrasivo, sino el perborato sódico. Entonces yo a mis pacientes con enfermedad periodontal le blanqueo los dientes, porque ya os dije, uno de los que se descubrió el blanqueamiento era el hacía raspajes y alisados, y para evitar la recontaminación bacteriana, en unas férulas ponía un colutorio que tenía oxígeno. Y otro efecto secundario, porque yo creo que en la enfermedad periodontal lo que más importante es lo que se haga el paciente en casa. Un paciente con los dientes más blancos se los va a cuidar más. Es así. Vale. Entonces, para terminar esta parte, el blanqueamiento dental es la manera menos costosa de mejorar el aspecto de tu boca. Menos costosa y más conservadora. El color dental influye en la percepción social. Yo siempre pongo este ejemplo. La niña buena, dientes blancos; el malo, dientes amarillos y afilados. Esto es la realidad social. Todo el mundo demanda unos dientes más blancos. A todo el mundo les gustaría tener unos dientes más blancos. ¿No es verdad? Sí. Bien. Hay las tiras blanqueadoras. ¿Las conocéis? Las tiritas blanqueadoras. Las tiritas blanqueadoras, hay multitud de publicaciones muy serias que dicen que son muy efectivas. Lo que pasa es que en España no sé qué ocurre, que no se distribuyen, no las venden o no lo conozco. Pero las tiras blanqueadoras, que lo único que es una tira adhesiva impregnada en una matriz con peróxido de hidrógeno 3, 4, 6%, son muy efectivas. Aunque parezca una tontería, esto de colocarse las tiritas así, eso lleva muchos años en Norteamérica y con el blanqueamiento ambulatorio es el tratamiento que más se usa. Las tiras adhesivas son muy efectivas y os podía poner aquí 60 publicaciones diciendo que son efectivas. Aquí en España, aunque se vende y se usa muy poco, estas cubetas que se aplican en la boca se adaptan y nos dejan como una tira adhesiva colocada, pero lo que pasa es que es hasta la parte posterior. Es un símil de tira adhesiva. Es un símil y también, lógicamente, pienso que es efectivo. En Internet podemos encontrar cualquier cosa. Esto es peróxido de hidrógeno al 16%, lo que pasa que 25 veces más barato. Aquí tenemos peróxido de carbamida, pero claro, es un riesgo comprar estas cosas, ¿no? Y un mayor riesgo comprar estas cosas, que te viene un piloto de la bici para que te lo metas en la boca y te dice, ¿qué es eso? Esto es un piloto de bici, no es más. Y te dice que usando este producto y aquí con el piloto de la bici te blanquea. Y incluso, cuidado, que este producto ya reconoce que tiene esta, pero es una luz de un piloto de la bici, Es que es eso, y vamos a ver más ejemplos. Blanqueamiento domiciliario y el blanqueamiento en la consulta, y después el blanqueamiento combinado. ¿Qué pasa? En el blanqueamiento en consulta, ¿qué hacemos? Unas concentraciones mucho mayores. Antes usábamos hasta un máximo de un 10% de peróxido de hidrógeno, aquí usaríamos un 30 o un 35% de peróxido de hidrógeno, que aunque no se podía fabricar, casi equivale a un 100% de peróxido de carbamida. No, entonces, como es unas concentraciones muy altas, tenemos que proteger la encía, porque si no la encía también la blanqueamos. Le provocamos una quemadura química. Entonces veis aquí, por ejemplo, el bus, que es de Ultraden, lo colocamos y veis aquí cómo empieza a rezumar oxígeno. Es siempre con mucha protección del paciente, delantal plástico, dique de goma. Se puede hacer con esto. Hay infinidad de geles para blanquear en clínica. Todos tienen el mismo principio activo, que es el peróxido de hidrógeno. Todos tienen el mismo principio activo. Los hay de colorines, de color amarillo, verde, naranja, los hay en forma de gel. Aquí fijaros, el mismo envase, lo que pasa es que este es fabricante y este se lo vende a este, y lo único que lo hace es le cambia la etiqueta, ¿no? Los hay en forma de gel. Entonces, proteger la encía con dique de goma, ¿no? O podemos proteger la encía con esto que le llaman el dique líquido, que lo colocamos, Pero a mí este dique no me gusta, ¿sabéis por qué? Porque es muy difícil colocarlo de forma muy exacta y que sin tapar en algún lado el cuello del diente y en otros lados, dejar la encía al aire, ¿no? Entonces después te venden el peróxido de hidrógeno. Fijaros qué catañería
tacaños que son de peróxido de hidrógeno, y te dicen que esto es un activador, y no es un activador, lo único que es un producto para que lo haga espeso y se pueda colocar sobre los dientes. No es más, no hay activación química que valga. Es lo mismo. Veis aquí polimerizando el dique líquido y después colocando el gel. Lo tenemos 20 o 25 minutos, pero aunque lo pongamos bien, el peróxido de hidrógeno siempre difunde por abajo y nos provoca unas pequeñas quemaduras que hay que decir, no tienen mayor importancia. En 3 días ya desaparecieron. No tienen mayor importancia. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el blancamiento de aquí, por ejemplo, de display, que tiene la ventaja de que le queda como una consistencia gomosa y nunca difunde por debajo del dique o por debajo de la barrera gingival y nunca va a provocar esas quemaduras que, insisto, no tienen mayor importancia, pero algunas veces molestan. ¿Vale? Y el tratamiento en clínica, peróxido de hidrógeno es 30%, la botella negra de agua oxigenada. Es esto. Y si queréis hacer un blanqueamiento económico aquí, en la clínica, pasáis este bote a un cuentagotas más o menos bonito de diseño y colocáis unas gasas, le colocáis unas gasas más bien espesas, gasas de no tejido o multitejido, sobre todo el contorno de los dientes después de haber aislado. Y con el cuentagotas le vais echando oxígeno y os digo que ese es un tratamiento en clínica tan eficaz como todos los que hemos visto. Es tan eficaz como todos los... El producto que es 30% de peróxido de hidrógeno. Lo que pasa es que no lo tenemos en forma de gel, pues le ponemos unas gasitas y ya está. Y si queréis ya una oportunidad de negocio, habláis con alguien, lo mezcláis con glicerina y ya tenéis un gel blanqueador. Es así, es que es así de sencillo, ¿eh? Es así de sencillo. Y después hablaban del tratamiento combinado, o sea, que ese que se hace en clínica y después... Una vez que se hace una sesión en clínica, al paciente le damos las jeringas para que las utilicen en casa. No, entonces se hizo este estudio que 16% de peróxido de carbamida, 16,9% en clínica, con las mismas cubetas, y el 27%, que es una dosis muy alta, con las mismas cubetas. Y el blanqueamiento combinado no produjo diferencias significativas en el cordón diente o en la sensibilidad en comparación con el blanqueamiento ambulatorio solamente. O sea que por ahora nos vamos a seguir quedando con el blanqueamiento ambulatorio, porque es igual de efectivo. Hasta ahora la mayor efectividad es... Y después, otra cosa, un estudio clínico randomizado comparando blanqueamiento en casa y blanqueamiento en clínica. 2 semanas, 10% de peróxido de carbamida ambulatorio, que es la dosis más baja, y 38% de peróxido de hidrógeno en la clínica, que sería más de un 100% de peróxido de carbamida. El resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Entonces, ¿qué es? El sentidiño común nos dice que es el 10% de peróxido de carbamida. ¿Sabe lo que pasa en todas estas cosas? Que yo casi me atrevería a decir que van por módulos, porque yo os puedo enseñar artículos de no hace mucho tiempo o revisiones sistemáticas con metaanálisis que decían lo contrario, o sea que en 5 años cambia todo el mundo de opinión. Yo también pienso que cuando una persona hace un artículo, allí van todos detrás, como a la tendencia que tiene que dar esos resultados, ¿no? Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, insisto, el nivel más alto de evidencia clínica, pues bueno, trabaja con los artículos que hay sobre ese tema en los últimos años. Y claro, ahora en los últimos años lo único que se dice que lo mejor son dosis bajas, poco tiempo y olvidarnos de todo. Pero bueno, a lo mejor dentro de otros años nos cuentan otra historia. Pero yo os quiero reflejar lo que hay en el estudio. El estudio muestra que no hay diferencias clínicas significativas en la eficacia del blanqueamiento entre ambas técnicas. ¿Vale? Aquí y aquí. Y después ahora vamos a hablar de las lámparas. Por ejemplo, menuda lámpara, ya me gustaría a mí tenerla en la clínica. Fijaros, esta es la lámpara de luz y esta es una lámpara de blanqueamiento. Hay muchísimas lámparas, arco de plasma, de diodos, láser y todas esas cosas, ¿no? Entonces, el planteamiento es el siguiente. Lo mismo que hicimos antes, lo mismo, con el mismo producto, 30-35% de peróxido de hidrógeno, colocamos en la arcada superior o en la arcada inferior y al mismo tiempo y le aplicamos, por ejemplo, en este caso es un láser. Esto,
ya hablaremos, tienes un componente de marketing, porque al paciente cuando le pones estas gafas se pone todo contento, y es la verdad. No, es que es así, le decimos, te vamos a aplicar un láser, y queda todo contento. El paciente yo creo que paga más a gusto. Únicamente tiene un componente de marketing. Bueno, veis que quedan heridas, como siempre, que es por aquí, a veces, porque, fijaros, en este caso, yo los probé todos, los blanqueamientos que hay en clínica, los he probado todos. Fijaros, en este caso, la barrera, y entonces esto veo que empieza a espumear, y dice, ahí va, la encía blanca. Entonces tuve que ponerme a aspirar, ¿no? El láser lo que produce es un poco de calor, ¿no? Yo tengo láser, pero lo uso para otras cosas, pero tengo que reconocer que hace unos años un señor me dijo, ¿usted hace blanqueamiento con láser? Y yo le dije, no, porque yo creo que no es efectivo. El tío cogió y marchó. Yo la semana siguiente había comprado un láser. Es así, ¿no? Aunque no lo uso ahora para blanqueamientos. Paso a paso, un blanqueamiento en clínica, con una lámpara, es eso, se limpian los dientes. Hay estos retractores de mejillas que son muy efectivos porque también impiden que la lengua ande tocando los dientes. Se pone la barrera gingival, esta barrera gingival se polimeriza, así de sencillo. Gafas de protección siempre, en este caso rojas porque viste más. Y después, no, esto es así, mirad, yo esto lo hice en mi clínica, ¿no? Porque yo los probé todos, lo hice en mi clínica. Entonces, esto es peróxido de hidrógeno y esto es el activador, que el activador lo único que hace es el espesante, QuickTime. Entonces, esto es verdad, yo al fabricante le pregunté, ¿esto qué es? ¿No? Y yo creo que lo había dicho alguna vez en clase. Son orugas, un extracto que se sacan de las orugas del norte de África. O sea, y quedan tan panchos. Bueno, lo colocamos, no, mirad, no. Lo colocamos sobre el diente, pero bueno, a lo mejor es efectivo que tiene en forma, aunque no sean de esa procedencia, unos cristalitos, ¿no? Aplicamos la lámpara con una longitud de onda determinada y especial, ¿no? Entonces, pasados 25 o 30 minutos, eliminamos la barrera gingival, pues, como siempre pasa una pequeña quemadura, se enjuaga el paciente la boca abundantemente, le pasamos una pasta florada. Esto es al principio y esto es cuando acabó, aunque veis, las fotos de este proyector no van bien y se alcanza un grado más claro que el vivo en una sola sesión. Bueno, esto es completamente falso, porque el blanqueamiento que se produce en clínica, el blanqueamiento inmediato, es debido a la deshidratación del diente. El diente, cuando está con la boca abierta más de 20 minutos, al no estar en contacto con saliva, el diente se deshidrata y entonces se vuelve más blanco. Es lo mismo que cuando hacemos una restauración en composite o colocamos el dique de goma. Una vez colocado el dique de goma, ya sabemos que no es recomendable tomar el color porque el diente está deshidratado y ese diente es más blanco. Esto no lo digo yo, ya lo dice mucha gente, como vamos a ver ahora. Fijaros, esta siempre la pongo porque me gusta mucho. Con y sin lámpara, todos estos productos. O sea, blanquean exactamente lo mismo. Podéis coger una lámpara, una linterna, le ponéis papel albal, un par de linternas y le hacéis el diseño. Mirad, otra cosa muy importante, fijaros. Concentración declarada y concentración real, 45% de peróxido de hidrógeno es muchísimo. Concentración declarada y concentración real, es muchísimo. Entonces, con todas estas lámparas, láser Smile, que es un láser carísimo, la lámpara Rembrandt, bueno, que parece una lámpara de polimerizar, Luma Ars y todos esos, blanquea exactamente lo mismo con y sin lámpara. Y esto está demostrado por varios estudios. Por ejemplo, evaluación clínica en el gabinete del blanqueamiento dental con o sin activación por luz, con un peróxido de hidrógeno al 35%. Usaron este láser que cuesta varios millones de las antiguas pesetas. Usaron la lámpara, esta que es la que tenéis en la facultad ahora, y usaron la lámpara antigua, la de 3M, la que era de una luz halógena. El blanqueamiento, no hubo ninguna diferencia en la estabilidad de color entre los grupos hasta el 6º mes de evaluación. Los tratamientos de blanqueamiento de dientes vitales en el consultorio, con un 35% de peróxido de hidrógeno, no han demostrado ser más eficaces cuando se utilizan fuentes de luz. O sea, las fuentes de luz no son efectivas para el blanqueamiento, no son efectivas. Este otro estudio de este año compararon el efecto blanqueante de varias sesiones con el 35% o el 38% de peróxido de hidrógeno o un blanqueamiento ambulatorio
con peróxido de hidrógeno. Y este 35% lo hicieron sin nada y activándolo con láser, que eso suena muy bien. El análisis estadístico no reveló diferencias significativas en la eficacia de blanqueamiento en consultorio con o sin activación por luz. El blanqueamiento en consultorio aumenta la sensibilidad dental. Todas las técnicas de agentes blanqueadores dentales fueron eficaces y demostraron un comportamiento similar. O sea, lo más cómodo que es blanqueamiento ambulatorio a bajas dosis. Y las lámparas, hombre, yo entiendo que esas lámparas son preciosas, muy bonitas y visten mucho en la clínica. Y el que las tenga, pues yo no las tiraría, porque... No, porque, vamos a ver, es verdad, a un paciente le ponéis la lámpara y les gusta más, ¿o no es verdad? ¿Veis todo lo que hay por la tele y en los anuncios que vamos a ver después? El nivel más alto de evidencia científica, una revisión sistemática, un meta-análisis. O sea, este artículo, estas publicaciones cogen todos los artículos que se habrá hecho sobre el tema, los estudian, desechan lo que nos valen y una vez que consideran los que valen, hacen un tratamiento estadístico, un análisis muy pormenorizado. El nivel más alto de evidencia científica. Y dice, la luz aumenta el riesgo de la sensibilidad durante el blanqueamiento en el consultorio. La luz no mejora el efecto blanqueador cuando se usa altas concentraciones. Los dentistas deben usar el sistema activado por luz con gran precaución, evitar su uso por completo. Esto es una revisión sistemática, insisto, en nivel más alto de evidencia científica. Vale, y después eso, bueno, ya no pongo más estudios. Mira, blanqueamiento ambulatorio con 10, con jeringuillas, blanqueamiento en consulta con 35 sin activación, con luz halógena y con láser de diodo. Las técnicas de blanqueamiento testadas tienen una eficacia equivalente. Las fuentes de luz son ineficaces para blanquear los dientes. Entonces, ¿esto qué nos dice? También en el mundo de gitaneo que está metida la odontología, porque si saben, el que hace esto más o menos habrá hecho algún estudio, lo que pasa es que muchas veces no hacen estudio y estas cosas no son efectivas. Y nos decían que era el último para el blanqueamiento. Y hay catálogos dentales donde compráis el composite que te venden estas cosas. Que te venden estas cosas. Vale, entonces la Asociación Americana Dental dijo esto. Y esto, si lo que dice una revisión clínica sistemática con metaanálisis va a misa, lo que dice la Asociación Dental Americana es catecismo puro y duro. Y dice el blanqueamiento inmediato, que se produce en los blanqueamientos vitales en clínica se debe fundamentalmente a la deshidratación del diente. Pone aquí al pozo con todas estas cosas. Bueno, no, ahora en serio, el que las tenga yo creo que la debía seguir usando porque es una herramienta de marketing más que valiosa. Bueno, entonces, otra duda que hay siempre, sí, que siempre pregunta la gente, ¿y esto me va a estropear el esmalte? El blanqueamiento me va a estropear el esmalte. Entonces, vemos aquí que dice, la superficie del esmalte no muestra cambios morfológicos, químicos o mecánicos después de un blanqueamiento con 3 concentraciones diferentes de peróxido de carbamida. No altera el esmalte. In vivo, las diferentes técnicas de blanqueamiento dental no alteran la composición inorgánica del esmalte. 2011-2012. El presente estudio muestra que no hay cambios significativos en la morfología de la superficie del esmalte. Cuando se ha evaluado al microscopio electrónico de barrido a las 6 semanas de tratamiento con varios agentes blanqueadores. No afecta, pero si leemos esto, afecta. Otra, nos dicen, agentes blanqueantes que contienen esto ocasionan cambios en la micromorfología de la superficie del esmalte, aunque no se observaron cambios en la microdureza. Antes de blanquear, después de blanquear. O sea, muchos observan estos microrugosidades. Agentes blanqueantes convencionales causan disminución en los valores de la dureza de núcleo, que es unos que se indenta, se producen unas microindentaciones y hay que saber la fuerza que hay que provocar para hacer esas microindentaciones. Dice que el esmalte se vuelve más blando. Cambios en la morfología se observaron en las superficies de esmalte y dentina. ¿Con qué nos quedamos? Con que alteran o no alteran. Entonces yo me quedo con una respuesta intermedia, aunque digan eso. Yo creo que no alteran para nada las concentraciones bajas y podrían alterar las concentraciones muy altas usadas con frecuencia. Vale. Tinciones por tetraciclinas.
Esto sí que demanda, eso sí es un tratamiento de patología dentaria, de patología de color del diente, que es muy demandada. O sea, eso sí que es una... La gente quiere tener los colores. Entonces, al paciente lo primero que le tenemos que decir es que, fijaros, aunque sea esto que parece una tinción de tetraciclinas leve, fijaros, la intensidad de color, sobre todo en el cuello. Muy difícil de blanquear. Entonces, al paciente que tiene una tinción por tetraciclinas, ya le vamos a decir desde un principio muy claramente, se los voy a blanquear, podemos llegar a un grado de blanqueamiento más o menos, pero desde luego y le aseguro que nunca le va a quedar un color normal del diente. Nunca, eso se lo puedo asegurar. Y ya se lo decimos. Vale. Entonces, con un blanqueamiento, pero claro, ahora si estudiamos los estudios de blanqueamiento intraciclinas ya no te dicen peróxido de hidrógeno muy bajo, dicen peróxidos de hidrógeno bajos, medio altos, durante 3 meses. Los blanqueamientos con tetraciclinas pueden durar de 3 a 4 meses. Y yo aquí sí que hago la técnica combinada, porque el cuerpo más o menos te pide, como es una tinción tan grave, darle caña, pues te voy a dar concentraciones muy altas. Esto lo hice solo con tratamiento ambulatorio, porque es una tinción leve por tetraciclinas. Pero fijaros, los cuellos no blanquean, lo que blanquea más es la parte intermedia. Esta, una tinción grave por tetraciclinas. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que a un paciente de aquí es la noche y el día. Y yo no tuve ningún paciente que me haya dicho después de esto que quedan, incluso son más agradecidos que los blanqueamientos sin patología del color. De aquí a aquí quedan eternamente agradecidos. Para ellos es un cambio enorme y nunca piden un tratamiento restaurador adicional que pudiera ser carillas o eso. Yo los casos que tuve nunca me pidieron eso. Ellos quedan más que contentos con esto. Fijaros, después de varios meses de blanquear con diques de color de todos los colores, rosa, azul, después de 3 meses y medio solo he conseguido esto. Pero el paciente queda más contento. Y por ejemplo, este caso, fijaros, la sonrisa le cambia mucho. Y una cosa que os quiero que observéis por lo que os dije antes. Aquí le di brasa, digamos, perdonad, pero fijaros en la salud gingival. Impecable, impecable. Y aparte de que se cuide bien el diente, hay que tener en cuenta que estamos utilizando antisépticos bucales que tienen un efecto colateral que es el blanqueamiento. Después de darle mucho, impecable la salud gingival. ¿Vale? Pues eso, las tinciones por tetraciclinas nunca vamos a conseguir un color normal. Pero, insisto, estos pequeños cambios que conseguimos en este tipo de pacientes, para ellos es un cambio, digamos, radical. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de legislación. Que dice, la Asociación Dental Americana acepta como único blanqueante seguro el 10% de peróxido de carbamida, 3,5% de peróxido de hidrógeno. Una comisión europea que se reunió en el 2007, llegó a la conclusión de, debido a los crecientes riesgos de efectos agudos y a largo plazo, los productos de blanqueamiento dental que contienen más del 6% de peróxido de hidrógeno no se consideran seguros para el uso por el consumidor. Entonces pasó esto. La actual legislación, los blanqueamientos dentales ambulatorios quedan restringidos a una concentración máxima del 6% de peróxido de hidrógeno, con su equivalente en peróxido de carbamida. Pero bueno, que esto es una ventaja, pone aquí, los colutorios y pastas de dientes dentro de la que se venden en la farmacia no pueden tener una concentración mayor, de 1%. Pero lo que es importante es que te dicen eso. Porque especifican que es necesario un examen clínico adecuado para garantizar que no existan factores de riesgo. Y este examen clínico lo debe hacer únicamente odontólogos y estomatólogos. Y otra cosa que dice, entonces, la venta queda restringida exclusivamente a los odontólogos, que podrían facilitar luego el acceso a estos productos durante el resto del ciclo. Es lo mismo, nosotros le damos el kit, se lo hacemos en la clínica y le damos el kit para que
para que lo hagan en casa. Yo consulté con una página de un fabricante mundial de blancamientos y dice: los productos cosméticos de blancamiento dental que contengan más del 6% de peróxido de hidrógeno quedan prohibidos. O sea, los blanqueamientos ambulatorios, como el 3 o el 6% o sus equivalencias del 10 o más o menos 16 de peróxido de carbamida, pueden ser vendidas únicamente a los dentistas. Únicamente. Pero ellos dicen que las concentraciones mayores le han sacado el certificado de producto sanitario y yo creo que lo vamos a poder seguir utilizando en la clínica, las concentraciones más. Dijeron, si tú te haces un blanqueamiento en clínica, directamente en clínica, se supone con 30 o 35 peróxido de hidrógeno, casi le aseguraron que si hacía un blanqueamiento de ese tipo, bien, pero que si le hacía dos, ya los dientes iban a ir al garete. Bueno, entonces esto, sí, mira, esto es en Coruña, ¿entendéis? Te pone precios, todo, y son, además no se sabe qué productos van a utilizar. ¿Vale? Y bueno, por ahora sí que tenéis alguna pregunta y después paso a un pequeño descanso, después paso al blanqueamiento de piezas endodonciadas. Vale, ¿tenéis alguna pregunta? Descansamos un poquito. Perdón. Dime. Hola, yo también leí algo acerca de la edad mínima. Sí, la edad mínima. Hoy en día, estaba ahí en la gráfica que te mostré antes, espera un momento, está aquí en la gráfica que te mostré antes, lo que pasa que me olvidé, no utilizar en menores de 18 años. Queda prohibida la utilización del blanqueamiento ambulatorio a menores de 18 años. ¿Algo más? Tajantemente. ¿Cómo? Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces descansamos. Sí, dime. ¿Qué? Sí, se suele hacer una vez a la semana o cada 5 días, pero sí, generalmente es una vez a la semana. Pero he visto gente que lo hace cada 3 días. Lo que pasa que muchas veces cuando se hace un tratamiento en clínica, no es de extrañar cuando se utilizan estos productos que incluso el paciente tenga que tomar analgésicos por el dolor que se produce. Bueno, pues descansamos un poquito y seguimos, que ya nos queda menos. Vamos a seguir. Blanqueamiento de dientes no vitales, técnicas clínicas. No. ¿Por qué se mancha un diente individualmente? Necrosis pulpar, hemorragia pulpar, tejido residual pulpar tras el tratamiento de endodoncia, porque muchas veces cuando hacemos una endodoncia nos olvidamos de eliminar por completo los cuernos pulpares. Materiales de endodoncia, sobre todo la reabsorción radicular y la calcificación pulpar. Ya os digo, el primer pronóstico tiene las tinciones provocadas por amalgama y los cementos de endodoncia. Bueno, ¿por qué pasa? Cuando haya una hemorragia pulpar por un traumatismo, o nosotros cuando hacemos una endodoncia, que provocamos una endodoncia, un diente vital, provocamos una hemorragia. Entonces, si no eliminamos completamente todo el tejido pulpar y principalmente, que ya sabéis, los glóbulos rojos, estos glóbulos rojos se descomponen que tienen hemoglobina, hemosiderina y hematina. Y estos difunden por los túbulos dentinarios provocando una pigmentación. Como vemos aquí hubo una hemorragia pulpar por un traumatismo, en este no lo hubo. Aquí fracturó el diente y aquí hubo una hemorragia pulpar. Cuanto más tiempo estén presentes los compuestos de degradación en la cámara pulpar, más van a migrar por los túbulos dentinarios, mayor será la decoloración. Entonces, las coloraciones en los dientes endodonciados pueden venir ya, nos pueden llegar a la clínica, pero lo que sí, lo más importante es evitar una decoloración cuando hacemos una endodoncia. Y entonces voy a decir varios casos, lo que tenemos que evitar y después cómo se blanquean los dientes endodonciados. Una cosa que pasa, que está más que demostrada, es que mezclar hipoclorito sódico con clorexidina produce unos precipitados oscuros, que si quedan en la corona pueden teñirla. Entonces, lo que hay que hacer, si manejamos estos dos productos desinfectantes para ampliar el espectro de desinfección de dentro de los conductos, tendríamos que utilizar primero el hipoclorito sódico, lavar con agua y después la clorexidina. Porque si mezclamos los dos, hay unos precipitados de sustancias cromógenas que tiñen el diente.
que tienen el diente. He hecho una revisión bibliográfica de varios productos, de varios cementos de endodoncia y cuáles son los que más tiñen. El primero es el Edermix, un cemento de endodoncia que tiene incorporado tetraciclinas. Ese mancha, pero con ganas. Después tenemos el Endofil, que el Endofil tiene, aparte de corticoides, tiene algún pasta iodada. Esto también mancha mucho la corona del diente. Lo ideal, utilicemos el material que utilicemos, siempre hay que evitar que quede en la corona del diente. Siempre hay que evitar que quede en la corona del diente. Después, aún se sigue utilizando mucho y el RM. Y el RM, que tiene eugenol, mancha los dientes. Lo que pasa es que se sigue utilizando mucho y aparte, como os dije de los alumnos que dije el otro día en clase, también inhibe la polimerización de los composites. Pero me extraña que aún se siga utilizando mucho. Después tenemos el H26 con nitrato de plata, porque la plata, los iones plata, migran por los túbulos dentinarios y es muy difícil blanquear esos dientes. Los que menos manchan son el H+ y el cemento de Portland en formato caro, que es el MTA. ¿Lo veis? Sobre todo este que le llaman el MTA blanco. Estos son los que menos manchan. Pero fijaros que hay, aparte de que manchen, siempre tenemos que tener la precaución de eliminar por completo el tejido pulpar dentro de la cámara, sin olvidarnos de los cuernos pulpares en los incisivos, y evitar siempre limpiar, aunque sea con alcohol, cualquier resto de cemento que haya quedado en la cámara pulpar. ¿Vale? Porque incluso están descritos ligeras tinciones con hidróxido de calcio. Entonces, cuando vamos a hacer un blancamiento de una pieza endodonciada, lógicamente primero vamos a hacer una historia clínica, el diente no debe tener sintomatología, debe haber un sellado apical correcto, si no repetimos la endodoncia, lógicamente sin patología periapical, un buen estado periodontal para ver si esa pieza es viable y después restauraciones en la cara vestibular. Esto es un caso exagerado. No compensa blanquear un diente que tiene unas restauraciones en la cara vestibular a lo mejor de 2/5 de su superficie vestibular. Casi no compensa. Casi no compensa. Las técnicas de blancamientos en dientes endodonciados, como todas, se pueden hacer en clínica y en ambulatorio. Y se puede hacer intracoronalmente o de manera extracoronal. Cuando vamos a hacer un blancamiento, ya sabéis, un blancamiento de una pieza endodonciada y vamos a poner los productos de blancamiento dentro de la cavidad, dentro de la corona, lo primero y más importante que tenemos que hacer es, después de eliminar la restauración lingual, toda la cámara y cuernos pulpares deben quedar accesibles, eliminamos la capa de dentina más superficial y tenemos que hacer un sellado bien hecho, 2 milímetros por debajo de la unión esmalte-cemento, porque para evitar que los productos blanqueantes, el oxígeno, difundan a la zona periodontal, o como hice yo, tengo que reconocer, el primer blanqueamiento que hice en la facultad, que no la técnica termocatalítica, esa que se produce con calor, poníamos unos bolitos con peróxido de hidrógeno, las calentábamos con un bruñidor. Entonces notábamos que hacía así, no que soltaba oxígeno. Pero al poco tiempo notamos que en el ápice del diente había unas bolitas, habíamos creado un pequeño enfisema. El peróxido de hidrógeno había migrado hasta el ápice y había creado aquí un pequeño bultito. Entonces es muy importante hacer un sellado. Entonces este sellado controlamos la altura con una sonda periodontal. Después decimos, tiene que quedar más o menos aquí, 2 milímetros por debajo. Entonces lo introducimos dentro para ver si lo hemos colocado bien. La introducción del cemento se puede hacer de muchas maneras, con léntulos, pues con cánulas de esas ultrafinas que hay hoy en día, con cualquier cosa. Es muy importante, cuando vayamos a hacer un tratamiento blanqueante interno, lo primero, hacer un buen sellado del diente. Entonces, ¿cómo eliminamos esos trozos de gutapercha, esa gutapercha que puede quedar ahí en la zona coronal? Cuando sellamos con termafil, bueno, tenemos que sacar solo 2 o 3 milímetros. A mí me gusta utilizar fresas que no sean activas en la punta. Con el termafil sacamos esto porque los elimina la gutapercha, esto es por calor, y también el alma que tiene de plástico. Yo lo que más utilizo son las fresas de colocación de postes, que son más gruesas. El conducto radicular en la zona coronal es mucho más ancho y siempre elijo la menos activa en la punta, que puede ser esta, ¿no?
una de estas, ¿vale? Antes de colocar el cemento me gusta utilizar estos cepillos que se montan en micromotor y se introducen en la entrada del conducto para eliminar los restos que puedan quedar por ahí sueltos. Nunca utilizar fresas como estas, que podemos considerar armas mortales, porque son muy activas en la punta y si nos descuidamos un poco pueden ir por un lado como pueden ir por el otro, crear una perforación. Siempre fresas que no sean activas en la punta. Y aquí veis, podemos utilizar un léntulo o unas cánulas. ¿Con qué podemos sellar la entrada del conducto? Mucha gente dice IRM, pero IRM estamos en lo mismo. Vamos a ver, estos dientes, digamos que la corona la tiene más o menos entera, entonces nunca vamos a necesitar eliminar ese sellado cervical para colocar un poste. No está indicado colocar un poste cuando hay bastante corona. A mí me gusta utilizar el ionómero de vidrio de ese color blanco opaco porque distingo muy bien dónde queda. Y si me queda un poquito pegado a la pared, tengo que eliminarlo porque ahí no va a haber difusión. No va a haber difusión del peróxido de hidrógeno por los túbulos dentinarios y no va a blanquear. Y otra cosa, tampoco me gusta utilizar flows que se difunden muy bien, pero después son muy difíciles de diferenciar del tejido dentario y se me quedan por un lado. Ese lado no va a haber difusión del material blancador y tampoco me va a blanquear. Entonces, cementos blancos opacos y para mí, personalmente, el ideal es el ionómero de vidrio, el que es muy blanco. Vamos a ver, aquí vamos a hablar de la técnica termocatalítica que ya sabéis, es aplicar peróxido de hidrógeno al 35% con calor. Que sí, el calor a 75-80 grados sí que aumenta muchísimo la liberación de oxígeno, pero la aumenta muchísimo. ¿No? Fijaros que es cáustico, ¿no veis? Al tocar con los dedos, entonces la protección al paciente es muy importante. Aislar con dique de goma, no usar anestesia, lógicamente, porque si el paciente dice me está doliendo, me está quemando la encía, estar prevenidos. Protección para paciente operador y auxiliar. ¿Y cómo hacemos? Vemos este diente, rehago la endodoncia, ¿lo veis? Rehago la endodoncia y elimino la gutapercha hasta 2 milímetros por debajo del límite del cuello. Vale, de acuerdo. Nunca se necesita grabarse el diente, porque a veces se comentaba, bueno, si grabáis el diente, elimináis el barrillo dentinario y los túbulos dentinarios quedan más abiertos y por ahí va a difundir mucho el peróxido de hidrógeno y va a blanquear más. Está visto que no es necesario. Aquí tenemos una maniobra muy efectiva, pero que un poco agresiva, es eliminar una capa de dentina por dentro que suele ser la más oscura. ¿Lo veis? Entonces, cogemos una espátula, por ejemplo, aquí utilicé la espátula que tengo de hace muchísimos años, una espátula electrónica como las usadas en los laboratorios de prótesis, que tienen aquí un display y le puedo aumentar la temperatura, o sea, de 70 a 80 grados. Cojo unas gasas impregnadas en eso, le echo unas gotitas y durante un rato, pues le estoy aplicando calor. Entonces la liberación de oxígeno aumenta muchísimo. Digamos que es un tratamiento. ¿Veis? Este diagrama está muy mal hecho porque si nosotros ponemos aquí el top, esta zona del diente no nos va a blanquear. No nos va a blanquear nunca. Es eso. Fijaros, aquí le di al botón para ver lo que pasaba y fijaros, le metí peróxido de hidrógeno líquido y veis con muchísimas burbujas, ¿lo veis? Pues es un tratamiento efectivo. Y entonces una vez en clínica que le he hecho el tratamiento con la técnica termocatalítica, paso a hacer el tratamiento ambulatorio, que es mezclar perborato sódico, que ya sabéis, en contacto con el agua libera oxígeno, y mezclarlo con agua. Con agua otras cosas, incluso lo podéis mezclar con peróxido de hidrógeno. Lo introducimos con un compule y lo tapamos. Este es el punto crítico de esta técnica, que es lo que no me gusta nada. Es muy difícil, porque esto sí es un incisivo muy grande, pero sí es un incisivo muy pequeño. Es muy difícil colocar aquí la pasta blanqueante, un algodón por encima y un cemento. Esto es el Fortes. Esto se desprende, porque además desde dentro se empieza a producir oxígeno y lo desprende. Entonces dicen que hoy en día hay que colocar una capa muy fina de pasta blanqueante, un algodón y un cemento adhesivo.
videohidrómero modificado con resina, incluso composite. Es lo que recomiendan ahora. Porque si no, además esto hay que liberarlo de oclusión, porque si no, a la mínima, que es lo que no me gusta de esta técnica, a la mínima del paciente esto se desprende y deja de hacer efecto, a la mínima, ¿no? Entonces vemos en la consulta, aplicamos calor sobre el diente, y de forma ambulatoria preparamos la mezcla y el diente más o menos blanquea, ¿vale? O sea, aplicamos calor, 70-75 grados durante 20 minutos y después, al acabar eso, pues le hacemos el blanqueamiento ambulatorio. Esto un máximo de 3 sesiones. Un máximo de 3 sesiones. Fijaros aquí cómo inciden en la cosa de que hay que colocar una barrera aquí al límite del unión cemento-esmalte. Muy importante eliminar los cuernos pulpares porque hay restos de hemoglobina, hemosiderina, hematina que tiñen los dientes. Aquí veis el sellado y después, claro, aquí según este esquema aquí cabe un autobús. Pero no es verdad, porque mira, esta pasta ya no vale, tengo que sacar la mitad. Porque yo sí, aquí coloco un algodón y después un cemento, se me sale todo para afuera. Hay que colocar muy poquita cantidad y sellar. Ya os digo, con un cemento adhesivo. Esto ya más o menos hoy está aceptado, pero yo recuerdo hace muchos años que me habían contado que si utilizas un cemento adhesivo, ahí se empieza a producir oxígeno y tienes ahí una cámara cerrada, una olla express y que podía llegar a explotar el diente. Gracias a Dios esto no pasa. Pero sí, ya os lo que digo es que el peróxido de hidrógeno difunde a través de los tubos dentinarios y por aquí puede llegar a difundir el periodonto. Por esa historia que cuentas de las resorciones radiculares. ¿Qué colocamos dentro en la técnica intracoronal ambulatoria cuando hacemos esa cura mezclada con perborato de sodio? ¿Qué ponemos? ¿Qué es lo más efectivo? Un estudio que puso, mira, 16% de peróxido de carbamida, mucho sencillo, lo cogéis, un poquito de peróxido de carbamida, un algodoncito y un sellado. 16% de peróxido de carbamida con perborato de sodio tetrahidratado o perborato de sodio tetrahidratado con agua, lo mismo. Entonces, yo siempre prefiero esto, perborato de sodio con agua, blanquea lo mismo. Aquí, otro estudio que mezclaron perborato de sodio con agua, mono, tri y tetrahidratado, o perborato de sodio, mono, tri o tetrahidratado con agua, oxígeno, blanquea lo mismo. Entonces, perborato de sodio, del normal, del más barato que encontréis, mezclado con agua. Una curita muy pequeña. Otro estudio que decía perborato de sodio con agua y perborato de sodio con agua y perborato de sodio con 37% de peróxido de carbamida, lo mismo. Entonces nos quedamos con perborato de sodio, el barato, el de Amosan, perborato de sodio dental Castillo, el más barato, que es un colutorio muy, muy barato, pero más que efectivo, para blanquear dientes, como antiséptico y blanqueamiento vital ambulatorio a largo plazo. Vale, entonces también aquí un estudio dice, ¿cuánto debemos cambiar esa cura? Nos dice que los menores de 25 años llega hasta 33 horas, es efectivo. Pero cada 18 horas se debe cambiar en los mayores de 40 años, con más frecuencia. Bueno, entonces veis, por ejemplo, una hemorragia pulpar, este era un futbolista, y me vino a los 2 días. Y a los 2 días ya, como os dije al principio, cuanto menos tiempo pase, el pronóstico es mucho mejor. Con una sesión de blanqueamiento ambulatorio ya consigo un blanqueamiento muy claro. Una cosa que quiero comentar, fijaros, libros diferentes, los esquemas muy similares, que ya son casualidad, ¿veis? La misma conformación del tejido, y dicen, esto no blanquea. Y aquí dice, como los túbulos dentinarios van por aquí, yo pongo el sellado aquí y me va a blanquear hasta el cuello dentario. No, porque nosotros tenemos que blanquear, la zona más difícil, aunque hagamos cualquier técnica, es el blanqueamiento del cuello del diente. Lo más difícil con diferencia. Entonces, haciendo unos cortes de dientes, yo vi, ¿por qué puede a veces cuando blanqueamos un diente nos pasa esto? Porque si hacemos el sellado a nivel de límite, cemento, esmalte, dentina,
vemos que los túbulos dentinarios que están aquí abajo y que son los que llegan al cuello del diente, aquí no habría sustancia blanqueadora, podría ponerse aquí. Entonces yo recomiendo que la barrera se coloque incluso 2 milímetros más, porque aunque hagamos bien la técnica, la zona del cuello es la más difícil de blanquear, pero si lo hacemos así, colocando la barrera aquí, nunca vamos a llegar a blanquear el cuello del diente por esto. Fijaros, la disposición de los tubos dentinarios. Los que llegan hasta aquí nacen más debajo. Entonces, toda esta zona de los túbulos dentinarios que están por debajo de la barrera, esa no va a blanquear. Y lo he visto en distintos dientes y siempre pasa lo mismo. ¿Veis? La barrera hay que ponerla 2 o 3 milímetros más hacia apical que el límite entre esmalte y dentina. Porque si no, nunca nos blanqueará el cuello del diente. Aunque haciendo esta técnica, entonces yo mirando, encontré un libro de un brasileño que sí que lo ponía de forma clara. ¿Veis? Esto dice que no es recomendable y hay que hacer el sellado por debajo de los túbulos que llegan al cuello dentario. Porque ya os digo, cuando blanqueamos un diente lo más difícil es esto, aunque hagamos una técnica correcta. ¿Vale? Y después, otra forma muy efectiva de blanquear el diente, como es en este caso, con la técnica que queráis, es... Perdón. ¿Lo más efectivo qué es? ¿Qué es lo más efectivo? Eliminar una capa mínima de dentina. Pero si elimináis una capa más grande de dentina, ya tenéis mucho camino ganado. Además, por el efecto que yo después estos dientes los voy a rellenar con composite blanco opaco, pero no un B1, sino mucho más blanco. Un blanco opaco y por transparencia ya gana también color. ¿Veis? Aquí está el caso terminado, se cambia y ya está. Esta es una técnica, pero muy liante, que es, preparo el diente y lo relleno con esas resinas que se utilizan, por ejemplo, para hacer los espaciadores, ¿no? Entonces yo aquí le coloco la férula y la férula me la tapa por aquí, pero esto por dentro me lo deja hueco, ¿me entendéis, no? Entonces dice, yo voy a colocar, el paciente se va a casa y con unas jeringuillas se coloca el gel dentro de la corona y el gel por fuera de la corona. Entonces se está haciendo de forma ambulatoria un tratamiento intracoronario y extracoronario a la vez. Pero pasa una cosa, nosotros le damos las jeringuillas. Bueno, yo le había preparado estas porque quería utilizar un gel de peróxido de hidrógeno que no había en jeringuillas, pero claro, el peligro que es esto, que el tío se lo coloque y pum, y no le puede saltar la aguja para dentro de la garganta, aunque sean muy cuidadosos. ¿Y qué pasa? El paciente, cuando nos está blanqueando el diente, esto está en contacto con el medio bucal y puede producir una contaminación coronal, estropearnos la endodoncia. No me gusta esta técnica, no la utilizo. Lo que sí es, insisto, cuando hagáis el sellado, cuando acabéis el blanqueamiento, un color blanco opaco. Pero dicen, cuidado, antes de hacer esto, lavar bien con hipoclorito sódico. Otros dicen, lavar bien mucho con agua para eliminar los restos de peros que se pudieran crear. Y otros dicen, jolín, porque ahí has alterado el pH para evitar la reabsorción radicular que pueda haber, la reabsorción radicular interna que pueda haber en los blanqueamientos, una semana con hidróxido de calcio. Yo no dejo un diente hueco una semana con hidróxido de calcio por el peligro que hay de que me rompa. Entonces yo lavo abundantemente con agua, coloco el material restaurador. Vale. El blanqueamiento también lo podéis hacer así, en clínica, como si estuvierais haciendo un blanqueamiento en clínica de todos los dientes, podéis aplicar solo el gel en ese diente, sin entrar dentro. ¿Lo entendéis? Podemos hacer eso. Pero yo la técnica que más utilizo es la siguiente, y la que me parece más sencilla. Mirad, este es un diente calcificado. Un diente calcificado, yo voy a entrar aquí, a hacerle un agujero cuando no está la endodoncia hecha, complicarme la vida. No, pues lo que hago es eso. Digo, bueno, le blanqueo un poquito en clínica para ya empezar, ¿no? Y después le hago un tratamiento ambulatorio con una férula. Y mirad, siempre paro cuando llego un color más claro. Mirad este otro caso. Yo en este diente tan estrecho me voy a meter, aunque estaba endodonciado, me voy a meter a sacar esta restauración, llegar hasta el conducto, eliminar la gutapercha, que si me tengo algún fallo ya me puede aparecer por una fisura.
No, ¿veis? Le hago una férula recortada para que el gel no sea efectivo en los dientes de al lado. Aquí, bueno, pues le pongo un reservorio y el paciente lo aplica las veces que quiera con una dosis alta, porque este paciente no va a tener sensibilidad. Todos los días que quieras, a todas las horas, lo único que puede tener es un poquito de irritación gingival. Entonces, una vez que consigo esto, siempre, aquí no hace falta en teoría fotografía. ¿Por qué? Porque la relación que tengo es el diente de al lado. Lo comparo con el diente de al lado, siempre voy a buscar un color más claro que el diente de al lado, lo restauro y ya está. Fijaros, este diente que viene con un poste, una restauración bien hecha, yo no me voy a meter aquí a levantar todo esto. Yo blanqueo desde fuera. Lo tengo muy claro, blanqueo desde fuera, sin más ni menos. Y el resultado es bueno. Este caso, mirad, tenía aquí una restauración antigua, ya al cambiar la restauración y ponerle un blanco opaco, visteis ya cómo mejoró el diente, ¿no? Y entonces le hago la férula, con un 10% de peróxido de hidrógeno, un 22% de peróxido de carbamida, a libre disposición del paciente. Pero aún así, los blancamientos de piezas endodonciadas, aunque hagamos el sellado donde creamos que es correcto, es muy difícil blanquear el cuello. Es muy difícil. Porque, fijaros, ¿ves? Siempre hago esto, ¿no? Diente, férula, vamos a ver, es que eso llega un diente, que no la veis, si la hacéis vosotros en endodoncia, que tiene una criocrosis pulpar, podéis dejar todo preparado para hacer un blancamiento intracoronal. Pero si ya viene sellado con composite, empezar ahí, perdón por la expresión, a remeser, a sacar, y no, yo creo que estamos debilitando el diente, ¿no? Entonces, es un tratamiento que va muy bien. Veis, hago una férula, la recorto aquí a nivel de los incisivos para que solo eche el gel, y si pudiera quedar gel, se pierda y se contamine pronto para que solo blanquee el diente del medio. ¿De acuerdo? Es la técnica. Pero, ¿cuál es la verdad de los blancamientos de piezas endodonciadas? En un 30 o 40% de los casos. ¿Cuál es la verdad? Por mi experiencia, que insisto, no es ciencia, y por la documentación que hay. Fijaros, hice este blanqueamiento de estos dos incisivos centrales y ya dije, como me quiero asegurar, y la capa esa de dentina que dicen que hay que sacar, la eliminé generosamente, ¿no? La obturé, bueno, había hecho un tratamiento combinado con calor en la clínica, técnica termocatalítica, 35% de peróxido de hidrógeno, durante 20 minutos y después perborato sódico mezclado con agua. Bien. Lo que pasa muchas veces, lo que pasa a veces demasiadas veces, a los 6 años. Entonces acaben coronas. Entonces decís, ¿qué hago? Le pongo ya la corona directamente, ¿no? Es una duda que tengo. Ya le coloco la corona directamente. Fijaros, el caso que os puse antes, que como sé que iba a dar esta charla, llamé al paciente y ya me lo suponía. 5 años después. Pero lo que pasa que a veces, como este chico no quería hacerse ninguna restauración y me parece bien porque solo era un diente, se lo volví a blanquear con la técnica de la férula y respondió. Pero yo no sé ahora cuánto me va a durar este blanqueamiento. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de un blanqueamiento de una pieza desvitalizada? El tiempo que pasa desde su causa hasta el tratamiento. Cuanto menos tiempo, menos estará infiltrado por los tubos dentinarios, mejor pronóstico. Los materiales restauradores más difíciles de blanquear, ¿cuáles son? La amalgama y los cementos de endodoncia. Nunca dejar cementos de endodoncia dentro de la cámara pulpar, con diferencia. Blanquean mucho mejor las hemorragias pulpares, las hemorragias pulpares o incluso las necrosis pulpares. Es lógico, porque el cemento queda pegado y en el diente es muy difícil. Los pacientes mayores blanquean peor. Cuando hay restauraciones interproximales, el blanqueamiento regresa muy pronto y dicen que puede ser por contaminación o que se hagan composites que filtre por ahí. Blanqueamientos anteriores. Cuando lleguen a la clínica, uno que ya ha hecho un blanqueamiento, un diente endodonciado y que no le gusta, no vayáis de campeones porque dicen, yo te lo voy a hacer y te va a quedar bien, porque no. Si ya ha recibido bastantes blanqueamientos, perdemos el tiempo. Y también dicen, pero que no es índice de pronóstico la respuesta al blanqueamiento. Si la respuesta al blanqueamiento es muy buena, eso no me quiere decir que ese color no me vaya a regresar. Otra técnica que se puede hacer es que cuando hacemos restauraciones estéticas con coronas sin metal, que son ligeramente transparentes para que den un poquito más de vida y queden más estéticas,
podemos simplemente con peróxido de hidrógeno al 30-35% blanquear el muñón para que después no pase esto. Este es un muñón oscuro y que nos deja la corona claramente oscura. Ahora estas porcelanas inyectadas y cualquier tipo de porcelanas modernas, claro, si pongo aquí un perro muñón metálico, perro muñón colado, se va a notar mucho. Por eso yo solo hago muñones directamente en clínica y fijaros, si el muñón es oscuro se va a notar. Entonces, si queréis, aunque no sea la respuesta después a largo plazo, pero supongo que al colocar la corona y sellando bien con cemento, esto posiblemente se vuelva a oscurecer. Entonces, ¿es un tratamiento definitivo el blanqueamiento vital, el blanqueamiento de piezas endodonciadas? Pues hay sus dudas. Hay sus dudas porque, claro, ya habíamos visto que entre un 35 y 50%, que es la mitad, el color regresa. Entonces, hay que comentárselo muy bien al paciente y entonces yo opino que si son dientes así, como este que he blanqueado, más o menos feuchos, insistir al paciente que a lo mejor el tratamiento óptimo sería colocar coronas directamente. ¿Vale? O sea, yo los incisivos inferiores nunca hago ya tratamientos de blanqueamiento, sino que coloco coronas directamente. Ya no me mato y la cámara pulpar es muy pequeña y ya no quiero meterme en berenjenales. Se coloca la corona directamente. Y ya para terminar, deciros que hay la técnica de Aburrás que dice que en tinciones graves por tetraciclinas, que cuando son de color negro, cuando intentamos blanquearlas, lo que pasa es que estas fotos no son muy... Bueno, dicen que hacer la endodoncia intencional para hacer un blanqueamiento intercoronario, cosa que yo no creo que en ningún momento está recomendada, porque ¿qué es mejor y más predictivo? Pues tallar y colocar unas coronas, posiblemente metal cerámica y nada más, ¿vale? Pero si sigue hablando de esta técnica, que es una endodoncia intencional en dientes muy decolorados por tetraciclinas. No creo que esté indicado hacer esto. Vale, y ya para terminar, en todos los capítulos de los libros de blanqueamientos de piezas endodonciadas nos hablan de las reabsorciones radiculares por la migración, las reabsorciones radiculares por la migración del peróxido de hidrógeno al periodonto, que eso siempre pasa. Entonces, haciendo una pequeña revisión bibliográfica y contando con mi experiencia, que no, a lo mejor fue casualidad, nunca tuve una reabsorción radicular, hay que tener en cuenta esto. De 255 pacientes que se hizo en este estudio, ningún caso de reabsorción. De 254 dientes que se utilizó la técnica termocatalítica, quizás es la más agresiva, solo 4 con reabsorciones, pero todos tenían antecedentes de traumatismo. O sea que la reabsorción no puede ser la causa del blanqueamiento, sino el traumatismo que haya tenido anteriormente. Vale. Y después también habla mucho que los geles blanqueantes produce una alteración aquí del pH, por eso decían de colocar hidróxido de calcio durante una semana para contrarrestar el efecto de la acidificación producida por los geles de blanqueamiento, pero hay un artículo que me dice la asociación de peróxido de hidrógeno y carbamida con pasta de perborato de sodio presenta características alcalinas durante el periodo de 14 días. Por lo tanto, cuando a cambios de pH, ambas asociaciones se pueden considerar seguras. Y hay otro individuo que me dice, in vitro, el hidróxido de calcio aumentó el pH del medio externo y era eficaz para la alcalinización del pH después de un blanqueamiento intracoronal. O sea, dicen que se debe utilizar el hidróxido de calcio, yo personalmente no lo utilizo. ¿Dejar ahí una semana de hidróxido de calcio con un diente hueco para que me rompa? No. Vale. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y ya he terminado.